Bueno, buenos días a los que nos saludé. Vamos a buscar el Salmo 10. Hoy vamos a reflexionar sobre el Salmo 10 y quiero que hagamos un ejercicio que estuvimos aprendiendo algunos esta semana en referencia a cómo descifrar y analizar cada uno de los pasajes. Y el Salmo 10 tiene algunas estructuras, cada pasaje, cada narración. En este caso, bueno, el Salmo está más inclinado a una poesía, pero vamos a hacer un ejercicio como para poder interpretar un poquito qué es lo que quiere decir el autor, ¿no? Así que vamos a leer el pasaje completo del Salmo 10. Dice así, verso 1: ¿Por qué estás lejos, oh Dios, y te escondes en tiempos de angustia? Bajo la soberbia del impío, el pobre es consumido. Queden presos en las trampas que ellos mismos urdieron. Porque el malo se jacta de lo que su alma ansía, y el avaro maldice y aborrece a Dios. Por la altivez de su rostro el malvado no inquiere, Dios no está en sus pensamientos. En todo tiempo sus caminos son torcidos. Tiene tus juicios lejos de su vista, desprecia a todos sus adversarios. Y dice en su corazón: no seré conmovido jamás, el infortunio no me alcanzará. Su boca desborda de insultos, de engaños y de opresión. Debajo de su lengua hay agravios y maldades. Se sienta al acecho cerca de las aldeas. En escondrijos asesina al inocente. Sus ojos acechan para caerle al desvalido. Acecha en lo encubierto como el león desde su guarida. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre, atrayéndolo a su red. Se encoge, se agazapa, y los menesterosos caen en sus fuertes garras. Dice en su corazón: él ha olvidado, ha escondido su rostro, no lo verá jamás. Verso 12. Levántate, oh Dios. Oh Dios, alza tu mano y no te olvides del humilde, porque el malvado menosprecia a Dios, porque en su corazón piensa que no le pedirás cuenta. Sin embargo, tú lo ves porque observas el agravio y la vejación, para retribuirlo con tu mano. A ti se encomienda el desválido. Tú eres el defensor del huérfano. Quebranta el brazo del malvado y del perverso, persigue su impiedad hasta que no quede ninguna. Dios es rey por siempre jamás. Las naciones que ocupaban su tierra han perecido. Oh Dios, tú has oído el anhelo de los humildes, sosigas su corazón, tienes atento tu oído, para vindicar a los huérfanos y a los oprimidos, para que el hombre de la tierra no vuelva a causar opresión. Muy bien, a ver, hay una manera que el autor está usando para poder ordenar este pasaje. ¿Alguno le llama la atención algo? El salmista está haciendo una reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que está reflexionando el salmista en general? ¿Dónde está Dios cuando pasan cosas malas? ¿Dónde está Dios cuando pasan cosas malas? La opresión de alguien que parece fuerte, que tiene recursos, contra alguien que es inferior, es menor, no tiene recursos, el desválido. ¿Algo más? La impartición de justicia frente a aquellos que se aprovechan del otro, ¿no? Muy bien. Miren, les voy a trasladar el ejercicio que hicimos esta semana como para que ustedes vean cómo poder hacer para
más o menos dividir un poco la estructura del pasaje y poder comprender cuál es el énfasis que está queriendo tener el autor. ¿Cómo está Dios en el principio? Miren. ¿Cómo está Dios? Está lejos. ¿Está bien? Entonces el escritor empieza a decir, Dios está lejos. Luego de eso en el versículo 1, ahí sí, ahí lo ven, Dios está distante, ¿no? Ahora, después tenemos como si fuera un conflicto, podríamos llamarlo así de esa manera, ¿no? El conflicto del pasaje es que del 2 al 11, el fuerte trata injustamente al débil y al desvalido, ¿no? Hay un trato de alguien que se aprovecha de otro, ¿no? Por ejemplo, dice, verso 7, su boca desborda de insultos, de engaño y de opresión, debajo de su lengua hay agravios y maldades, se sienta al acecho cerca de las aldeas, en escondrijos asesina al inocente, ¿no? Son imágenes, no es que hay una persona que está asesinando a otra, sino que está expresando esta idea de alguien fuerte que se aprovecha de alguien débil. ¿Está bien? Ahora, después de que tenemos ese conflicto, hay un clímax en la otra pantalla, hay un clímax en esto que es que hay un deseo de que Dios haga justicia, ¿no? Porque hay alguien que está mirando de que alguien fuerte trata mal a alguien inferior. Claro, entonces en el verso 12 y 13 hay una expresión de este salmista que está haciendo este análisis que desea que Dios pueda hacer justicia, porque no puede ser que alguien mayor esté oprimiendo a alguien menor. Y tenemos como una resolución en el pasaje, en el verso 14 al 16, que Dios aplica justicia. Miren lo que dice el verso 14, ¿no? Sin embargo, tú lo ves, estás atento a esto, ¿no? Porque observas el agravio y la vejación para retribuirlo con tu mano. Es decir, vos vas a aplicar justicia. A ti se encomienda el desválido. ¿Ven? El menor descansa en un juez que va a hacer justicia. Tú eres el defensor del huérfano. A ver, recordemos esto. Cuando habla de pobre, huérfano, desvalido, no está hablando literalmente de personas que no tienen padres, de personas que tienen pocos recursos, sino que está hablando de condiciones. ¿Está bien? Condiciones. O sea, el huérfano, el desvalido, el pobre, no pueden defenderse frente a alguien supuestamente mayor, ¿no? Entonces Dios dice, Dios aplica justicia, expresa equidad, esa es la resolución del conflicto, ¿no? Dios va a aplicar justicia. Él quebranta el brazo del malvado y del perverso, persigue su impiedad hasta que no quede ninguna. Entonces, fíjense el verso 16, que es como la culminación de esto, que dice, Dios es rey. Es decir, si Él es rey, ¿qué es lo que aplica? Justicia, ¿no? Por siempre las naciones que ocupaban su tierra han perecido. Es decir, es una expresión, en algunas versiones es un poco más violenta esta expresión, pero es, Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Es decir, Él aplica justicia inclusive a los que son opresores. Y ahora tenemos en el final, en los últimos 2 versículos, es una contraposición. ¿Cómo estaba Dios en el versículo 1? Distante. ¿Cómo está ahora Dios? Miren. Oh Dios, tú has oído el anhelo de los humildes. Sosiega su corazón. Tienes atento tu oído. 2 veces dice, ¿no? Para vindicar a los huérfanos y los oprimidos. Para que el hombre de la tierra no vuelva a causar opresión. ¿Cómo está Dios ahora? Dios está cercano. ¿Entienden cómo funciona la lógica del escritor, en este caso del Salmo 10? O sea, la primera expresión es, parece que Dios está lejano, porque hay alguien que oprime a otros y no hay justicia. Pero la resolución de ese conflicto hace que Dios aplique justicia y de alguna manera castigue a los oprimidos. Y Dios aplique justicia manifestando su reinado. Y Dios, dando vuelta a esta situación, dice ahora, Él está cercano, no está lejano, Él está cercano. Él tiene el oído atento a los humildes. Fíjense las imágenes, ¿no? A los humildes, para vindicar a los huérfanos, a los oprimidos, para que el hombre de la tierra no vuelva a causar opresión. Entonces nosotros tenemos que, esta expresión del salmista, no es al azar, no es algo que se le ocurrió en ese momento, no es un análisis filosófico de la vida extraído de lo cotidiano, sino que es realmente lo que ocurre en toda la Biblia.
Y esto lo venimos viendo, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, ahí en la otra placa, hay un dibujito para que nosotros entendamos, ¿no? Fíjense, el Salmo 10 expresa, hay dos personajes fundamentales, en realidad hay tres, ¿no? Porque está el rey, pero hay dos personajes, ¿no? Por un lado tenemos el impío, el malo y el malvado, que se expresa como alguien que es mayor y que oprime al menor. Tenemos un humilde, un pobre, un menesteroso, un huérfano, un desválido y tantas otras descripciones. Y esta descripción, insisto, que hace el salmista, no está despegado de toda la trama y la narración bíblica. Porque nosotros si vamos a Génesis 4, nosotros tenemos que en Génesis 4 tenemos la hostilidad entre dos hermanos. Que esta hostilidad está vinculada al privilegio de ser el primogénito, ¿no? Y esa hostilidad que comienza en Caín y Abel es la antesala de toda la trama de la Biblia. Es decir, va a haber siempre personas, hermanos, familias, pueblos, naciones, que se van a pelear. Hay un cierto privilegio que tienen. ¿Cuál es el privilegio que tenía Caín sobre Abel? ¿Cuál era el privilegio que tenía Caín sobre Abel? La primogenitura. Era el primero. Y para nosotros esto hoy en día no significa quizá, o significa muy poco. Pero la primogenitura en ese tiempo era tener estatus, era estar por encima de. No era simplemente recibir más herencia que otros, por una cuestión de recursos, sino el primogénito era el que iba a tomar el control de la familia. Tenía la responsabilidad. Y de alguna manera iba a ser el que iba a terminar, vamos a decirlo así, gobernando a la familia. ¿Se entiende cuando digo gobernando? No es haciéndose cargo de la familia. Entonces el primogénito tenía un estatus, un privilegio mayor que el resto de los hermanos. Lo vemos en todas las historias bíblicas, ¿no? Claro, entonces tenemos a alguien que quizá aprovecha de ese estatus, de ese privilegio, de esa situación, de esa condición, y se cree superior a otros. Entonces empiezan estas situaciones que nosotros vamos a ver ahora, vamos a repasar algunas, pero puntualmente en Caín y Abel, nosotros vemos que, recuerdan, vamos a Génesis 4, así rápido como para repasar la historia, pero en Génesis 4 simplemente dice esto, miren. O sea, hay dos personajes que entran en escena ahora, que son Caín y Abel. Uno es el primogénito, uno tiene el estatus, uno tiene quizás más recursos, está mejor parado que Abel en este caso, porque tiene el beneficio, entre comillas, de la primogenitura. Entonces dice que los dos llevaron, miren, verso 3. Con el transcurso del tiempo sucedió que Caín llevó a Dios una ofrenda del fruto de la tierra, porque él trabajaba la tierra. Ahora, Abel era pastor de ovejas. ¿Les dice algo esto? Si el escritor me va a introducir dos personajes y me va a contar qué hace cada uno, si me dice que Abel cuida ovejas, ¿qué me está expresando de Abel? ¿Qué simbolizaba cuidar ovejas? En el tiempo antiguo, ¿no? Hoy no, insisto, quizá para nosotros no nos llama la atención. ¿Uno de los empleos más bajos? ¿Alguien me dijo algo? David. Exacto, el inferior. Fíjense que, a través de toda la historia, muchos personajes han cuidado ovejas. ¿Recuerdan algunos? Jacob, David, el rey David, cuando fue elegido. ¿Recuerdan cuando el papá de David, Isaí, Samuel le pregunta, ¿tenés algún otro hijo? No tengo más hijos. ¿Cómo que no? Hay uno que está cuidando las ovejas, que vamos a menospreciarlo. ¿Para qué vamos a llamarlo? Es chiquito, es joven. No creo que Dios vaya a elegir a alguien tan débil como David. ¿Quién más? José. ¿Quién más? Hay más. ¿Qué hizo Moisés después de salir corriendo de Egipto?
40 años cuidando ovejas. ¿Entienden que hay un lenguaje, una intención de los autores de expresar que cuidar ovejas no es simplemente cuidar ovejas, sino que es una condición de humildad, de hacer un trabajo que nadie tenía ganas de hacer, ¿no? Entonces el pasaje me dice que haber cuidado ovejas. Y los dos fueron a presentar ofrenda. Pero miren el verso 5 de Génesis 4. Pero no consideró a Caín ni a su ofrenda. Esto enfureció a Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué cayó su semblante? ¿A quién elige Dios? A Abel, al segundo por encima de Caín. Y miren lo que dice el verso 7, y acá hay un verbo muy interesante. Si obras bien, ¿no serás enaltecido?, le dice Dios a Caín. Si vos actúas bien, ¿vos no ibas a ser también enaltecido? Pero si no obras bien, el pecado acecha. ¿Cómo está el pecado? ¿Qué es acechar? ¿Alguno tiene alguna descripción de esto? Como alguien que, como el verbo es como un león que está presto a cazar a su presa. Está acechando. Y Dios le dice a Caín, el pecado está agazapado a la puerta. Y su deseo, su concupiscencia, ¿no?, va contra ti. Pero tú has de dominarla. ¿Qué tiene que dominar Caín? ¿Qué es lo que tiene que dominar Caín? Su deseo, la tentación, el pecado. Bien, su rabia, su descontento. Pero ahora, ¿a quién quiere dominar Caín? A Abel. Es decir, Caín le molesta que Dios haya elevado a su hermano. Y él está enojado porque su hermano ha sido considerado, enaltecido, por su acercamiento a Dios a través de un animal derramando sangre. Ahora, el hermano no puede soportar, por eso dice que cayó su semblante, que Dios haya elegido o haya considerado a Abel y no a él. Entonces Dios le dice, tené cuidado porque ahora el pecado está a la puerta. Está agazapado ahí. Pero vos tenés que dominar, ¿a qué? ¿A ese deseo? No tenés que dominar a tu hermano, él quiere estar por encima del hermano. Y es la misma palabra, la misma frase que ocurre en Génesis 3, ¿no? En Génesis 3:16, cuando dice a la mujer, ¿no?, tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará, es la misma palabra. Es decir, que ya desde Adán y Eva hay una expresión de que cuando hemos rechazado a Dios, tenemos ese deseo de estar por encima del otro. Tu deseo será para tu marido, pero él se enseñará de ti, o sea, te dominará él. Caín, no quieras dominar a tu hermano, el pecado está a la puerta, lo que tienes que hacer es dominar ese deseo, no a tu hermano. ¿Se entiende? Entonces, en toda la Biblia, nosotros vamos a ver expresado esta misma idea de personas que se consideran, no es que sean mayores, se consideran superiores a otros y que quieren de alguna manera sacar de medio a aquellos que están poniendo en riesgo esa posición, están poniendo en riesgo su condición. Entonces es preferible, o si es necesario, sacarlo, ¿no? Por eso el asesinato de Caín representa un ejemplo de rivalidad extrema entre hermanos en relación con el poder y el privilegio. Ahora, miren, vamos a Génesis 29, y esto lo hemos visto en los estudios que tenemos a una hora antes del culto, que, insisto, siempre están todos invitados a poder participar, ¿eh? No hay que tener ningún, no hay que tener un estudio previo para venir a las 10 de la mañana. Estudiamos sencillamente la Biblia y justo estamos ahora en este viaje por Génesis. Génesis 29, sí. Miren lo que dice el verso 30. Así, el contexto es Jacob
Se casó con Raquel y con Lea. ¿A quién ama Jacob? A Raquel. Bien, mira lo que dice. Así se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea. Y le sirvió aún otros 7 años a su suegro, ¿no? A Labán. Viendo Dios, miren esto, que Lea era... ¿Por qué Lea era menospreciada? Porque no era la elegida. Bien. ¿Qué dice Dios? Abrió su matriz, en tanto que Raquel era estéril. Bien, ¿quién es el inferior en esta historia? ¿Quién está en situaciones menores? Lea, ¿verdad? Porque Lea no siente el amor de Jacob. De hecho, si seguís leyendo la historia, se van a pelear tanto por el amor de Jacob que inclusive van a intercambiar las mandrágoras, ¿no? Que era un fruto que tenía supuestamente alguna especie de poder que generaba fertilidad. Entonces, claro, Raquel, que era estéril, dice también las mandrágoras, bueno, pues dame de tu marido. ¿Por qué se peleaban? Por el amor al marido, por tener hijos. Miren, entonces, Génesis 30, ahí 1, dice: cuando Raquel se dio cuenta de que no podía tener hijos, sintió envidia de su hermana. Y le dijo a Jacob, dame un hijo o me muero. ¿Qué eran estas dos hermanas? Rivales, adversarios, competidoras. Es decir, una dice, a Raquel, Lea dice, a Raquel, Jacob la ama más. Entonces yo tengo que ver cómo hago para ganarme el amor de mi marido. Por eso empieza a tener hijos. Y ella cada vez que tiene un hijo dice, y quizás ahora mi marido me ame. Estamos compitiendo. Ahora, Raquel, que no podía tener hijos, veía que Lea empezaba a fructificar, tenía 1, 2, 3, 4 hijos, y ella dice, me está ganando, me gana 4-0. Entonces necesito tener hijos. ¿Cómo hago para tener hijos? Y bueno, vamos a llamar a la sirvienta, porque yo no puedo. Entonces, tiene 2 hijos con la sirvienta, 4-2. Lea dice, ella está compitiendo conmigo, tuvo 2 hijos con la sirvienta, llama a la sirvienta y tiene 2 hijos más, 6-2. Queda en desventaja. Hasta que Dios le permite a Raquel tener hijos propios y tiene 2 más. La cuestión termina ganando 8-4 Lea. Pero esto, si bien uno puede reírse, pero en Levítico 18:18, esto también lo leyó Daniel en uno de sus estudios, dice así, no lo busquen, dice, no tomarás a la hermana de tu mujer, haciéndola su rival. Hay una ley que dice, no tomarás a la hermana de tu mujer, haciéndola su rival. Es exactamente lo que está pasando. Es exactamente lo que pasó. Es decir, 2 mujeres que están peleando. Entonces, otra vez, tenemos una trama bíblica que me está indicando que siempre hay 2 personas que están peleando. Que hay una que cree que es superior, yo tengo el amor de mi marido, y hay otra que dice, yo tengo hijos, vos no, qué lástima. Entonces se viven peleando y compitiendo para ver quién está por encima del otro, quién puede dominar el uno, quién puede dominar el otro. No solamente ese ejemplo es válido, sino que también, miren, ¿recuerdan alguna otra 2 mujeres que pelean por hijos? Ana y Penina. Miren, vamos a 1 Samuel, capítulo 1. Vamos a ver el mismo patrón. Ya mucho tiempo después, ¿no? Pero en el primer libro de Samuel, Dios quiere contar la historia de, otra vez, 2 mujeres. Y miren cómo lo describe en el primer libro de Samuel 1, verso 4. O sea, Elcana estaba casado con 2 mujeres. Dice, llegado el día, Elcana ofrecía su sacrificio y daba porciones a su mujer Penina, a todos sus hijos y a todas sus hijas.
pero a Ana le daba una porción doble. ¿Por qué? ¿A quién amaba más el Cana? Bien. ¿Qué similitud hay con la historia reciente? Jacob amaba a Raquel. El Cana ama a Ana, no tanto a Penina. Y miren lo que dice. A pesar de que Dios había cerrado su matriz, el mismo argumento, el mismo ambiente, ¿no? Y miren el verso 6. Y su rival. ¿Cómo su rival? ¿Penina es su rival? Eso dice la Biblia. Su rival, su contrincante, la provocaba con porfía para irritarla. ¿Por qué? Porque estaban compitiendo. Porque Dios había cerrado su matriz. Entonces otra vez, dos mujeres que dicen, a mí Él me ama más que a vos. Sí, pero yo tengo más hijos que vos. ¿Vos podés tener hijos? No, qué lástima, yo sí. La misma situación. Y así, de año en año, irritándola cuando subía a la casa de Dios y ella lloraba y no comía. Entonces pueden ver este mismo patrón que leíamos recién en el Salmo 10. O sea, alguien que tiene algo que supuestamente lo hace superior a otro y que esa superioridad genera una hostilidad en esa persona que menosprecia, socava, deja de lado a la supuestamente inferior. ¿Me siguen en el ejercicio? El salmista decía, Señor, estás lejano. ¿Cómo puede ser que vos no veas que hay alguien impío, malvado, ¿no? Descrito de esa manera, se aprovecha, oprime a alguien que es humilde, huérfano, desválido? Todo el tiempo hay dos imágenes de personas que, insisto, están compitiendo, que una se aprovecha de su posición para menospreciar a la otra. Caín aprovecha su situación. Penina aprovecha su situación para menospreciar a la otra mujer. Raquel y Lea, a mí me ama, pero yo tengo hijos. Y las dos usan esa situación para menospreciar a la otra persona. Sienten envidia. Ahora, ¿qué nos dice todo esto? Porque uno hace este análisis y dice, ¿de qué me sirve a mí poder descubrir estas cosas? Pero yo quiero decirles que creo que esto es mucho más cotidiano de lo que nosotros pensamos. Porque todas nuestras discusiones y nuestros problemas provienen siempre de que nosotros consideramos a la otra persona como inferior a nosotros. Piensen en nuestras discusiones matrimoniales. Piensen en nuestras discusiones en nuestra iglesia, con hermanos. ¿Por qué discutimos? Cuando yo estoy discutiendo con mi mujer, yo estoy creyendo que tengo la razón y que ella está equivocada, pobrecita. Ella del otro lado dice, pobre, está ciego, no entiende, no tiene ni idea de lo que está ocurriendo, y ya se va a dar cuenta de la situación. Hay dos personas que se autoperciben. ¿Será por eso que Pablo dice, cada uno tenga el concepto de sí que debe tener, ni más ni menos? Porque cuando yo creo tener un concepto elevado, menosprecio a la otra persona, la inferiorizo. Y ahí comienzan los conflictos, ahí comienzan las peleas. Y después ninguna de las dos partes tiene la humildad, la pobreza espiritual, ¿entienden cuando digo esto? La pobreza espiritual para decir, la verdad, te vengo a pedir perdón porque no... Creí que esto era una competencia, esta discusión era una competencia entre los otros dos. Y creí que tenía que ganar. Y a veces pensamos que nosotros en el matrimonio estamos para ganarle a la otra persona. No sé por qué nos sale eso. Está innato en nosotros. Cualquier cosita nos viene bien para discutir y ganarle a la otra persona. Y poner a la otra persona en una situación ridícula. Porque yo quiero quedar bien. De hecho, el chisme funciona de esa manera. Porque cuando yo estoy hablando mal de otra persona, lo que estoy haciendo es levantar mi imagen. ¿Viste lo que hizo esta persona? Qué lástima que no es como yo. Que no está tan comprometida como yo. Si no, no hubiera caído en lo que cayó, ¿no? Y entramos a hacer un análisis creyéndonos que nosotros somos superiores a otros. Entonces ahí viene el menosprecio, ahí viene la competencia, ahí viene la rivalidad. Y no solo eso, miren,
sino que hay otro ejemplo más en el Evangelio de Lucas 18. Mira, vamos a Lucas 18. Y en Lucas 18, Jesús va a contar sobre la viuda. La viuda, acá, a ver, yo quiero preguntarles, ¿quiénes son los...? Vamos a leerlo, miren, vamos a leerlo y después quiero que ustedes analicen quiénes son los personajes de esta pequeña historia que Jesús cuenta, que es una historia, es una parábola, es una historia inventada para expresar una verdad teológica. Dice Lucas 18:1, miren, vamos a leerlo y después lo analizamos así rápido. También les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les dijo: había un juez en cierta ciudad que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también una viuda en aquella ciudad y acudía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero no quiso por un tiempo, pero después de estas cosas se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, le haré justicia a esta viuda porque me produce molestia, no sea que viniendo de continuo pierda el control de mí mismo. Y dijo el Señor: ¿oíd lo que dijo el juez injusto? ¿Acaso Dios no hará justicia de verdad a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que con presteza les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bien, primera pregunta que le hacemos rápido al pasaje es: ¿cuántos personajes hay en esta historia? ¿Quiénes? La viuda, el adversario y el juez injusto. ¿Ven? ¿Cómo está la viuda y el adversario? Están compitiendo, ¿no? Es decir, hay alguien, y recuerden que la viuda no necesariamente tiene que ver con una cuestión literal. Es una expresión como en el Salmo 10, de alguien con pocos recursos, que no tiene quien la sustente, que no tiene quien la defienda. Y hay un adversario que la está maltratando, según lo que dice, hazme justicia de mi adversario. Si le piden justicia, ¿cómo está tratando el adversario a la viuda? Otra vez, si la viuda está pidiendo justicia, ¿cómo está tratando el adversario a la viuda? Injustamente. Si le dice, hazme justicia, porque alguien me está tratando injustamente, es decir, alguien se está aprovechando de mi persona. Entonces, Jesús hace este ejemplo de poner a alguien inferior y a alguien que es superior desde el punto de vista, insisto, de la imagen simplemente. No es que para Dios hay alguien superior o inferior, al contrario. Son exactamente iguales. Pero en este caso, alguien superior que se está aprovechando de una viuda. ¿Y qué hace la viuda? Pide justicia. ¿Y el juez injusto actúa en justicia? Primero no y después sí. Pero no lo hace con la motivación de defender a la viuda, de defender al desválido. Como recuerdan el Salmo 10, ¿cómo termina Dios? Actuando en favor de los oprimidos. Pero ¿cómo actúa el juez injusto? ¿Cuál es la razón por la que él actúa? Para que no le moleste más. Entonces, el juez está actuando egoístamente, pensando en él. Yo no la quiero aguantar más. Por problemas míos, yo quiero defenderla. ¿Está bien? A diferencia del rey del Salmo 10, que actúa porque está pensando, porque dice, yo escuché el clamor. Después podríamos analizar de por qué termina diciendo Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿A alguno se le ocurre por qué Jesús dijo esto? ¿Qué tiene que ver la fe en esta historia? ¿Qué tiene que ver la fe en esta historia? La fe es seguir esperando que ese Dios, como el salmista dijo, ¿estás lejano? No, estoy cercano. Tranquilo, tenés fe, descansá. Descansá que este juez, que es realmente justo como Dios, va a actuar. Y la historia que sigue, y con esto terminamos, la historia que sigue, ¿qué tienen en sus Biblias? ¿Cuál es el título de la historia que sigue? El fariseo y el publicano.
sin leerla, así rápido, ¿qué dirían? ¿Cuál es el gran problema de esta historia del fariseo y el publicano? O sea, un fariseo que ora y dice, gracias a Dios que no soy como el publicano, yo soy perfecto. Y tenemos al publicano que dice, Señor, no puedo ni levantar la mirada porque soy un pecador, sé propicio a mí. ¿Cuál es el análisis de esta historia? Rápido, así sin leerla, ¿recuerdan? ¿Cuál es la enseñanza? El concepto que tiene cada uno de sí mismo. Bien. ¿Alguna otra cosita? ¿Hay alguien que menosprecia a otro? Pero, perdón, ¿están orando los dos sí solos? ¿Cómo menosprecia a otro? Lo dice el pasaje. Miren, vamos a leerlo. Miren. Verso 9, Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos, ¿escucharon eso, no? A unos que confiaban, o sea, tenían un alto concepto de sí, como justos, y miren esto, y menospreciaban a los demás, les propuso esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno, fariseo, y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo. ¿Se puede orar consigo mismo? La oración, no es que cuando preguntamos qué es la oración decimos, ¿es hablar con Dios? Pero acá en la Biblia me dice, o la Biblia está errada o mi concepto está errado. Creo que ya sabemos la respuesta. Bien. Tal cual. Era tan alto el concepto, ¿no? Fíjense la imagen, ¿no? Tan alto el concepto que tenía de sí, que inclusive hasta podría deducirse de que él decía, ni a Dios ni siquiera necesito. Como dice Néstor. Pero dice el verso 11, el fariseo de pie oraba consigo mismo estas cosas. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Qué está haciendo ahí cuando dice no soy como los demás hombres? Está despreciando al otro. No, yo soy superior. El otro es inferior. Qué lástima, ¿no? Dice, no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Tampoco soy como este publicano, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana. Pago el diezmo de todo lo que gano. No, muy bueno este fariseo, ¿no? Pero el publicano, a distancia, porque no se anima a acercarse, no quería ni alzar los ojos al cielo. ¿Qué concepto tiene de sí esta persona? ¿Se dan cuenta, no? La diferencia de los conceptos de sí mismo. Esta persona entiende su posición frente a Dios. No es que él se menosprecie a sí mismo, ojo con eso, ¿eh? No es que él se ama poco a sí mismo, sino que él entiende su posición frente a Dios, que es muy distinto. Por eso dice, yo no puedo levantar los ojos al cielo, sino que se golpea el pecho diciendo, oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Esta palabra propicio viene de cercano. El propiciatorio, ¿no? Es el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, donde la sangre de un animal inocente era derramada en el tiempo antiguo. Os digo, termina Jesús diciendo, que éste bajó a su casa justificado antes que aquel. En realidad debería ser traducido así, en lugar de. Este bajó a su casa justificado en lugar de aquel. Porque todo, miren, el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Ven que la historia bíblica, desde el principio, y ahora estamos en los evangelios, tiene que ver con esto. De personas como nosotros, que creemos que tenemos a un cierto privilegio, un estatus, algo que nos hace superior a los demás. Y nosotros usamos cualquier situación para creernos superiores. Porque pude estudiar más que otros, porque puedo tener más recursos que otros, porque tengo más... no sé, prioridades que otros, porque me creo más inteligente que otros, porque me creo más espiritual que otros, como el pasaje. Entonces los conflictos siempre surgen del concepto que tenemos de nosotros mismos frente a Dios, de cómo nosotros nos consideramos. A mí, mi marido me ama más que a vos. Ah, bueno, pero por lo menos yo puedo tener más hijos. Entonces nosotros queremos encontrar algo fuera de Dios
que nos haga sentir que somos superiores a otros. Y déjenme decirles que ese es el inicio, es la mecha que comienza todas nuestras divisiones, todos nuestros conflictos, todos nuestros divorcios, todas nuestras peleas. Las divisiones de las iglesias empiezan por esto. Y nosotros vemos cientos de iglesias divididas porque en realidad no sabemos cómo vincularnos. O mejor dicho, no tenemos la humildad suficiente, el reconocer nuestra condición frente a Dios, para poder llevarnos bien. Porque nosotros queremos, no, pero mi doctrina es sana. Y la tuya, no es tan sana. Está un poco enferma, pero por lo menos yo tengo más emoción del espíritu. Porque yo he ido a una iglesia, a la del centro, y ahí no se adora, ahí se canta nada más. Tienen poco fuego. No, pero yo fui a la otra iglesia, pero acá no se predica la palabra. Entonces empezamos a competir, tomando ciertos recursos para decir, yo soy mejor que el otro, y menospreciamos a los demás. Y después nos preguntamos, ¿por qué hay tantas denominaciones, no? ¿Por qué hay tantas iglesias? Y quizá si hacemos un análisis, no hay tantas iglesias que crecen, sino que iglesias que se dividen. Lo que pasa es que se abrió una iglesia acá a la vuelta. Sí, pero esa es una división de acá porque no se pudieron poner de acuerdo. ¿Ven? Sí. Claro, exacto. Bueno, eso es un tema para... Belén dice que la baja autoestima no existe. Lo podemos discutir cuando termine la reunión, porque es un tema complicado, porque no es que la autoestima no existe, pero la baja autoestima en realidad es yo veo mi condición y no me gusta lo que estoy viendo. Entonces me siento mal con mi imagen. Pero no es que me amo poco, me amo tanto que cuando veo mi imagen no me gusta. Y además si veo la imagen del otro que está acá al lado, digo, ¿y yo cómo hago para superar a lo que creo que es esta persona, ¿no? Pero en síntesis, tenemos un montón de situaciones que nos dividen, pero todas surgen de un corazón orgulloso, un corazón que cree que es superior al otro, que trata de ponerse siempre en superioridad para estar por encima de él. Por eso la trama de la Biblia arranca diciendo, tu deseo será para tu marido, pero él te dominará. Y Caín, viendo cómo Dios elige a Abel, él dice, ahora yo lo quiero dominar. Ha caído mi semblante. Tranquilo, tenés que dominar no a Abel, tenés que dominar ese deseo de ser mayor, de ser superior, de querer estar por encima de. Y vienen las hermanas y se pelean. Y hoy veíamos en la historia de la escuela dominical, de José. José dice, hermanos, ¿saben qué? Dios me dijo que ustedes me van a servir a mí. ¿Cómo se sienten los hermanos? Les agarró una envidia terrible, celos. ¿Cómo que vos, siendo casi el último, vas a estar encima de Rubén, que es el primero? ¿En serio vos vas a estar primero que Rubén? No, estás equivocado. ¿Qué hacen ellos? Lo matan, o mejor dicho, lo quieren matar. No lo matan porque Dios transforma lo bueno en malo siempre, ¿no? Pero se dan cuenta que la historia bíblica siempre se repite el mismo patrón, y ese patrón salta de la Biblia y se instala en mi corazón. Y nosotros no podemos, insisto, nos cuesta tanto ponernos de acuerdo, nos cuesta tanto, ¿saben por qué? Porque no nos estamos identificando con aquel que es realmente superior y que ha dejado su lugar, no quiso como usurpación, no quiso usurpar el lugar de Dios, sino que se despoja de ese lugar y viene a servirnos. Yo no vine a ser servido, dice el Señor, aunque Él era el digno de ser servido, Él no viene a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él viene a servir, a dar su vida, a rendirse. El superior se declara inferior por amor a otros. Nosotros hacemos el ejercicio al revés.
Yo me hago el superior para que me amen a mí y para que me sirvan a mí. Entonces la iglesia, si quiere expresar el carácter de Dios, hay algo fundamental que tenemos que entender y pedirle a Dios que haga esa transformación por medio del Espíritu en nosotros, porque no nos sale naturalmente. Y que es expresar esta humildad, la humildad del Salmo 10, la humildad de Mateo 5. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que están en situación inferior. Ahora cuando Jesús dice, le preguntan ¿quién es el mayor? Jesús trae un niño. No. Es lo inferior. Son los desválidos. Son los que no tienen recursos, los que Dios elige. Y la madre de Jacobo y Juan le dice, ¿puedes sentarlo a la derecha y a la izquierda? No funciona así. Los gobernantes de este mundo sí se enseñorean. Y se viven peleando. Y Jesús tiene que contar la historia de estos que el amo contrata a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3, a las 5 y a las 6. Y les paga todo lo mismo. Porque no hay competencias, porque no hay divisiones. El primero que fue a las 6 de la mañana dice, a mí me tenés que pagar más porque yo trabajé más que otros. No funciona así en el reino de los cielos. Los primeros son últimos y los últimos son los primeros. Llegan todos iguales. No hay diferencia. El pecado produjo la diferencia. Adán y Eva, Caín y Abel. Y de ahí hasta nuestras vidas. Por eso Dios está deseando que nosotros podamos expresar esa humildad que hace que nuestros vínculos sean correctos, que nuestros vínculos sean sanos, que podamos amar al otro, que podamos considerar al otro como superior a mí mismo. Porque de eso se trata, de mostrar a Dios, de mostrar a Jesús. Y lo que hizo Jesús es siempre beneficiar al otro, aún en detrimento de mi propia vida. Eso es el Evangelio. Por eso si nos estás visitando hoy, por primera vez, el mensaje de salvación no tiene nada más y nada menos que ver con esto, de identificarse con aquel que sufrió, aquel que se dejó pasar por encima para amar a otros, para beneficiar a otros, para buscar lo más importante que era traer de nuevo la presencia de Dios entre nosotros, para que podamos disfrutar a Dios. De eso se trata el Evangelio. No de tener un cierto estatus moral, me porto más o menos bien. No, es amar de verdad. Es poder amar de verdad. Es poder relacionarnos correctamente. Es poder vivir una vida sin conflictos. Y Dios invita a aquellos que quieren formar parte de esta iglesia, insisto, no a ser personas moralmente correctas, simplemente, sino personas que cambien su capacidad de amar. Por eso Dios te invita, si venís por primera vez esta mañana, te invita a este nuevo reino de los cielos. Él lo llama así, este nuevo reino de los cielos. Un reino de los cielos que hace cosas distintas al reino de la tierra. Porque el reino de la tierra no puede amar, no puede perdonar, no puede beneficiar al otro. ¿Querés formar parte de este reino? Hay una sola condición, que es lo que no hicieron las hermanas en ninguna de las historias. No hizo este fariseo porque dice, ¿quién bajó justificado? El que dijo, Señor, sé propicio a mí. Soy un pecador. Ahora entiendo mi concepto, el concepto que tengo de mí frente a vos. Quiero que transformes mi vida. Por eso si en esta mañana querés formar parte de este nuevo reino de los cielos, querés ser parte de esta iglesia, que es simplemente personas que han sido redimidas, que no tienen nada de qué jactarse, nada de qué enorgullecerse, al contrario. Nos enorgullecemos porque Dios nos ha elegido porque somos inferiores, porque somos débiles, pobres, desválidos. Nos ha elegido simplemente para expresar este amor al mundo que todavía no lo conoce. Y si todavía no conoces este amor, quizás ese es el momento para hacerlo. Me gustaría que terminemos orando y que si no hiciste nunca esta oración de entrega al Señor, puedas hacerlo en esta mañana. Simplemente voy a hacer una oración para que lo puedas repetir si es tu deseo y puedas entregar tu vida a este rey que realmente aplica justicia, este rey que equilibra y genera equidad entre los humanos que continuamente queremos pisarnos unos a otros. Por eso si querés formar parte de este nuevo reino, a través de la sangre de Cristo te invito a que puedas hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, ahora entiendo mi condición.
Sé que no soy lo que debería ser, porque continuamente creo que soy superior a los demás. En mi vida hay muchísimos conflictos. Quizá hay conflictos familiares, matrimoniales, con amigos, con hermanos. Pero hoy yo quiero soltar ese deseo de querer estar por encima de los demás. Me rindo ante la cruz de Cristo, que es la manifestación más grande de que el poderoso se hace débil por amor a los demás. Señor, quiero que vengas a mi vida. Quiero que me transformes. Quiero formar parte de este nuevo reino para hacer tu voluntad, para hacer lo que vos anhelás y esperás. Quiero amar a los demás con la capacidad de amor que vos tenés hacia nosotros. Por eso quiero que tu amor sea derramado en mi corazón por medio de tu Espíritu y yo pueda nacer de nuevo para empezar una nueva vida. Si hay alguien esta mañana que hizo esta oración, yo te animo. ¿Te animás a levantar la mano si hiciste esta oración? ¿Alguien que ha hecho esta oración? ¿Alguien se animó a decirle a Dios que quiere empezar y reconocer esta nueva posición de este nuevo reino? ¿Te animás? ¿Nadie te está mirando? ¿Alguien que hizo esta oración quiere levantar la mano? Muy bien, oramos. Señor, te agradecemos por este tiempo donde pudimos analizar a través de toda la Biblia y puntualmente el Salmo 10, donde hay algo que parece injusto, que algunos que tienen más recursos se aprovechan de los que tienen menos recursos. Pero Señor, cuando la leemos bien, nos damos cuenta que es un espejo. El Salmo 10 es un espejo de mi vida, un espejo de que yo he siempre intentado o continuamente intento estar por encima de otros, hablar mal de otros, competir con mi familia, con mi esposa, mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con la gente de la iglesia, con mis compañeros de trabajo, con mi jefe. Él no se da cuenta de lo que soy yo. Señor, todo el tiempo estoy queriendo mostrar más de lo que soy. Señor, líbranos de ese deseo, porque es un deseo, como decía el Salmo 10, un deseo de estar por encima de otros. Nuestra boca muchas veces está inclinada a esto. Por eso te agradecemos porque tú conoces nuestro corazón y sabes realmente lo que somos. Pero ahora queremos nosotros convencernos de lo que somos y vivir de acuerdo a tu reino y a tu evangelio para que podamos expresar que de verdad se puede amar perfectamente, se puede amar con un amor genuino, sin esperar nada a cambio, porque es ese amor que está derramado en nuestros corazones. Señor, glorificamos tu nombre porque tu Espíritu ha capacitado nuestra vida para amar, para perdonar y para soltar. Ayúdanos a que cada una de nuestras relaciones en la semana pueda mostrar que nos identificamos con tu reino y no con el nuestro. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.